Hola, buen día a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar participando y muchas gracias al Congreso APRESID por esta nueva edición. Bueno, yo soy Lucía Braco, coordinadora de marketing en Sumitomo Chemical. Y Sumitomo Chemical es una compañía japonesa con origen en este país y, como ustedes pueden ver, tiene llegada en todo el mundo, ¿no? Es una compañía con muchísima trayectoria, que tiene diversos laboratorios, estaciones experimentales, laboratorios de formulación, laboratorios de investigación, donde se realiza el desarrollo de los nuevos ingredientes activos, laboratorios donde se estudian cada uno de estos activos para ver si después pueden ser registrados, y a su vez también estaciones experimentales en el cual desarrollamos todos estos productos a campo. Si hacemos zoom en lo que es Latinoamérica, Sumitomo Chemical está presente a partir del 2020 con la adquisición de otra compañía. Y en Latinoamérica estamos en Brasil, en Chile, en Colombia y en Argentina. En el caso de Brasil tenemos una estación experimental de altísima tecnología y a su vez una fábrica en la cual se realizan todas las formulaciones que después se distribuyen en todas las regiones. Bueno, como ustedes pueden ver, Sumitomo Chemical en Argentina está presente a partir del 2020 y va lanzando diferentes herramientas al mercado. Es una compañía que, si bien en Argentina es una compañía de estructura pequeña, es una compañía muy fuerte. De hecho, es la cuarta empresa en innovación y desarrollo de nuevas moléculas y formulaciones. Pensando como desarrollo de nuevas moléculas, Sumitomo Chemical siempre piensa en la innovación y en desarrollar nuevas soluciones que nos puedan ayudar a resolver las problemáticas que vamos teniendo en las distintas resistencias. No solo resistencia a herbicidas, que es la temática que vamos a ver en el día de hoy, sino también resistencias a fungicidas y insecticidas. Entonces, en esa paleta también tenemos nuevos productos. En el caso de hoy vamos a estar presentes con Ignacio de la Ferrera. Realmente es un investigador que tiene muchísimo conocimiento en esta temática, que muchas veces es muy complejo de entender. Entonces, bueno, él va a tratar de abordar la dinámica desde un punto mucho más fácil para poder abarcar el tema. A su vez, también vamos a estar presentando nuestro Empera. Empera es un nuevo herbicida PPO, es de tercera generación, donde Enrique, nuestro especialista en desarrollo e investigación de productos, nos va a estar comentando acerca de este nuevo PPO, que es de tercera generación y que el año pasado fue el primer lanzamiento a nivel mundial. Realmente en Argentina y en el mundo, ¿no? Fue el primer país en obtener el registro, y la verdad que a su vez también hasta el SENASA fue realmente algo novedoso, porque fue el primer registro sin antecedentes globales. Este ya es el segundo año comercial de Empera y la verdad que estamos muy contentos porque si bien ya tiene más de 10 años de investigación y desarrollo este producto, hace 5 años que está en Argentina desarrollándose con especialistas e investigadores, y el año pasado ya salió de manera comercial, donde ya especialistas, donde asesores y productores fueron conociendo a campo esta nueva molécula, y realmente es un producto muy interesante y único que creemos que año a año es una herramienta que se va a ir implementando porque es realmente novedosa. A lo último de la charla vamos a estar participando de un sorteo donde, bueno, vamos a poner un QR donde van a poder ingresar, un QR sumamente fácil, y el sorteo se va a realizar en nuestro stand. Así que, bueno, muchas gracias y le doy pie a Ignacio. Bueno, muchas gracias, Lucía, y gracias a toda la organización por poder dar este espacio para poder compartir lo que uno más le gusta hacer, que es trabajar en malezas,
con el objetivo de tratar de aportar alguna herramienta para que tengamos la situación que vemos a la izquierda y no a la derecha, que podamos controlar esto, que es lo que nos impide realmente producir correctamente. Vamos a hablar en particular de los últimos casos que se han reportado. Hay un total de 46, no 43 especies que están reportadas como maleza y dentro de estos biotipos hay 24 especies. Este no es un problema nuevo, es un problema que ya está extendido en el campo argentino, por lo cual parte de la información creo que ha sido adoptada por los productores y si están acá es porque algo nuevo les interesa conocer. Las últimas denuncias han estado en torno a Amaranthus híbridos con resistencia a sulfentrazone y Amaranthus palmeri con resistencia, perdón, Amaranthus híbridos con resistencia a fomesafen, Amaranthus palmeri con resistencia a sulfentrazone. Y del lado de las gramíneas, de la mano de Andrés, que está acá presente, hemos estado detectando también resistencias a Aloxifob en Echinocloa cruzgali. Como decíamos, este no es un problema nuevo, viene de hace tiempo. En el 96 se produce la primera denuncia. Casi 10 años después se produce la segunda denuncia, tuvimos un vacío ahí, pero a partir de 2005 es donde empiezan progresivamente a tener casi todos los años una denuncia nueva y a partir de 2010 estas denuncias comienzan a ser ya no a uno, sino a varios mecanismos de acción. Si analizamos el conjunto de cómo se comportaban las malezas en nuestros lotes y vemos en general, no hablando solamente de malezas resistentes, vemos que en los conteos que yo realizaba de 2010 hacia atrás, teníamos entre 20 y 30 especies relevadas. Y si nos vamos de 2010 hacia casi la actualidad, vemos que este número de especies ha aumentado a más de 60. Es decir, la complejidad, no solamente la sensibilidad, sino en la cantidad de especies que tenemos que manejar en el lote, se volvió cada vez mayor. Volviendo a los biotipos resistentes, como un gran refresco, vamos a decir que los biotipos resistentes o las plantas resistentes están normalmente en una frecuencia muy baja en nuestros lotes y lo que yo hago año a año es irlas seleccionando para aumentar esta frecuencia que puedo ir seleccionando a lo largo de varios años y que no se hace visible hasta que en algún momento veo alguna especie de manchón en el lote y es ahí cuando empiezo a tener que prestar atención. Si no cambio el manejo, cuando empiezo a ver los primeros manchones de especies, de plantas que no son controladas, es ahí que la progresión se vuelve exponencial. Y es por eso que de ver apenas de no ver nada, a ver unos manchones en el lote, a tener un problema real que me abarque casi la totalidad del lote, pasa muy poco tiempo. Es decir, la progresión en esa selección que hago se vuelve exponencial en los últimos momentos de la selección. Es ahí cuando debo adoptar nuevas estrategias para no agravar la situación. Lo que tenemos en las últimas denuncias son, tomando el ejemplo de Amaranthus y Echinocloa, resistencias declaradas a algunos activos de inhibidores de ALS, PSPS, auxínicos y PPO, y con el lado de Echinocloa, ALS, graminicidas y glifosato también. Lo que nos hace pensar, acá vemos en la imagen, cada hexágono representa un activo de todos los que se conocen como herbicidas y están agrupados en distintas familias. La familia que tengo más arriba son los inhibidores de ALS, que encontramos resistencias. La familia que está más a la derecha son los inhibidores de PPO, más a la izquierda vemos a los tachados los auxínicos y más abajo los graminicidas y solito ahí al final el glifosato. Este tachón grande, en realidad, para entender cómo son las resistencias, no debo entenderlo como tal y debo entenderlo como que las resistencias se declaran específicamente a un activo dentro de esa familia, ¿sí? No todo va a ser una resistencia cruzada. La resistencia cruzada es cuando hablo de resistencias a varios activos dentro de una misma familia química, ¿sí? Entonces, para hablar correctamente tengo que decir que las resistencias determinadas son específicamente o a glifosato, o a 2,4-D, o a fomesafen, o resistencias múltiples, pero a cada uno de los activos en particular.
Eso hace que no deba considerar a toda la familia química de la misma forma, sino saber que solamente algunos de los activos han perdido eficacia. En particular, por ejemplo, la resistencia detectada a fomesafen, si se evalúa a otros activos, estos activos siguen siendo útiles para su control. Lo que vemos en el gráfico es la línea azul que marca la dosis de uso de cada activo. Vemos que la barra de fomesafen indica que estamos casi a 8 veces la dosis de uso para lograr un control, mientras que las otras barras indican que estamos holgados o por debajo de la dosis de uso para poder manejarlo con estos activos que son flume y epirefenacil. Si ampliamos esta evaluación, y esto es para el caso, por ejemplo, de la resistencia de Amaranthus palmeri a sulfentrazone, vemos que ha reducido la sensibilidad a varios de los activos dentro de la familia. A sulfentrazone necesitamos bastante por encima de la dosis de uso, a fomesafen para el control de este biotipo necesitamos más de 8 veces la dosis de uso, y hay algunos como Saflu que se encuentran ahí al límite de la dosis de uso, es decir, cualquier factor como variación en tamaño o cualquier otro factor externo al uso adecuado del herbicida puede hacer que la aplicación falle. Pero sigue habiendo otros que, aunque hayan reducido la sensibilidad, la dosis de uso es suficiente para controlar el activo, para controlar la especie. Es decir, esto demuestra que en los biotipos detectados como resistentes no todo da lo mismo. Y para ampliar no solamente activos, sino algunas formulaciones de activos, en el momento que detectamos resistencias a saflufenacil, por ejemplo, es este biotipo, tanto saflufenacil en sus distintas formulaciones y sus distintas formas de aplicación no sigue siendo efectivo, y en cambio vemos la planta del final con otro activo dentro de la familia de los PPO, sí sigue siendo efectivo contra esta resistencia. Para nombrar simplemente, en el caso de Equinocloas se ha detectado la resistencia en varias especies a glifosato. En varias de las especies, las más importantes son Colona y Cruz-Gali, estos de la mano de Eduardo, que nos está por acá. También antiguamente, junto con Andrés, determinamos resistencias a inhibidores de ALS, a imidazolinona sobre todo, tanto en post como en preemergencia, y en particular, en lo que se está trabajando últimamente es en las resistencias al Oxifop, que ya está declarada, y una posible alerta amarilla en la resistencia a Cletodim, que con el aumento de uso ha aumentado esta presión sobre la especie. Esto en particular sobre Equinocloa Cruz-Gali. Pero para poner en contexto lo que son las denuncias con lo que es el panorama general, en este gráfico muestro la evaluación que se hace sobre 26 biotipos, 26 poblaciones de lotes distintos. Estas 26 poblaciones no son todas iguales, sino que tengo poblaciones que son las líneas rojas que están comportándose como resistentes, tengo más que la dosis de uso necesaria para controlarlas, tengo algunas que son las líneas verdes que están muy por abajo, que siguen siendo muy sensibles a la aplicación de glifosato en este caso, y tengo algunas que son la 4, 5 y 6, por ejemplo, que están siendo todavía sensibles, no las puedo determinar como resistentes, pero están muy al borde de la dosis necesaria para caer por debajo de la efectividad del herbicida, ¿sí? Por otro lado, de lo que hemos determinado también en estas poblaciones con distinto grado de resistencia, es que no todas las poblaciones se van a compartir. Si se detecta la resistencia a una, van a inmediatamente ser resistentes a todo lo que se detectó anteriormente. En las que hemos detectado con resistencia al Oxifop, hay algunas poblaciones que siguen siendo sensibles a glifosato. Nos pasó con Equinocloa y nos pasó también con sorgo de Alepo. Para sintetizar sobre esto, lo que quería dejar claro es que no todas las resistencias que se detectan sobre un grupo químico, sobre un activo de un grupo químico, deben trasladarse inmediatamente a todo el grupo y tampoco deben trasladarse inmediatamente a todos los lotes. Es una cuestión puntual detectada en determinados casos.
Y ahora, para tratar de ir un poquito más allá, yo tengo que entender que lo que estoy seleccionando, lo que estoy haciendo más presente, en lo que estoy aumentando la frecuencia, no es simplemente en la planta resistente a determinado herbicida, sino que lo que estoy realmente seleccionando es una planta que tiene algún mecanismo que la hace poco sensible a determinados herbicidas. Estos mecanismos que internamente están en la planta son lo que todos deben más o menos conocer, que pueden alterar su sitio de acción, el sitio donde actúa el herbicida, pueden absorber o mover menos el herbicida, cosa que no llega al sitio de acción, o pueden también metabolizar, o sea, detoxificar los herbicidas que han ingresado a la planta. Lo que estamos haciendo entonces finalmente es acumular, no resistencia, sino acumular, de hecho finalmente resistencia, pero acumular en sí mecanismos de resistencia. Lo que estoy acumulando son algunos grupos de plantas que tienen o un sitio mutado o la triple mutación encontrada para el glifosato, o que además incorporan alguna amplificación génica o incorporan dentro de su fisiología el metabolismo del herbicida. Lo que tengo es algunas plantas con uno más o algunos combinados de estos mecanismos. Vamos a ver al final por qué considero que entender esto es importante. En glifosato en particular, lo que hemos estado seleccionando son resistencias simples, resistencias con un mecanismo de mutación en un punto, mecanismos de mutación en varios puntos, absorción o translocación reducida y metabolismo mediante glutatión sintetasa. Todos estos casos se han encontrado acá en lotes en el país. Para el caso de 2,4-D, lo que principalmente detectamos es que los biotipos encontrados como resistentes son capaces de metabolizar parte del herbicida y llevarlo a compuestos no tóxicos para la planta. Además de que en algunos casos se pudo observar que también se mueve menos ese 2,4-D dentro de la planta. El gráfico también me sirve para mostrar que no todas las resistencias que encontramos son iguales. Fíjense que cada línea representa una población, las poblaciones rojas son las resistentes, pero esa diferencia entre las poblaciones rojas es cuánto más resistente es una que otra, por decirlo así. Todas están por encima de la dosis de uso, pero una está 2, 3 o hasta 5 veces por encima de la población sensible. ¿Qué pasó también? Hablamos de glifosato, 2,4-D y ahora fomesafen. ¿Qué pasó en las plantas que también detectamos con resistencia a fomesafen? Que a la dosis de uso y al tamaño adecuado no son controladas a campo y que tienen una diferencia grande en sensibilidad con los biotipos que conocíamos como sensibles. Cuando probamos uno de estos mecanismos también, como es el metabolismo, y tratamos de inhibir el metabolismo en la especie poco sensible, lo que vimos es que de hecho también teníamos un aumento de la sensibilidad, es decir, que las plantas con el metabolismo inhibido se recuperaban algo de esa sensibilidad a el fomesafen. ¿Y qué pasa finalmente con este último caso en el que vimos, fíjense, las plantas resistentes a sulfentrazone necesitan unas casi 8 veces más herbicida para producir el mismo efecto que la sensible, se reduce la sensibilidad. Y en algo que tenemos fresquito, porque salió hace 2 semanas de laboratorio, detectamos que también a dosis muy bajas también se reduce la sensibilidad a flumeoxacin. Pero la diferencia entre esos dos comportamientos es que, por más que la sensibilidad se reduzca en algún grado en los dos, en el caso de sulfentrazone, yo aplicando, recordemos que la dosis de uso es 500 mililitros, aplicando 2 litros de sulfentrazone a campo, todavía no estaba controlando completamente las plantas resistentes, mientras que con la dosis de uso de Flumi, todavía a campo sigue siendo efectivo, en este biotipo en particular. Evaluamos también lo mismo que habíamos evaluado en los 3 casos anteriores, si el metabolismo tenía algún efecto, y efectivamente sí, en un grado menor, pero el metabolismo sigue estando involucrado en
reducir la sensibilidad de las plantas que se comportaron como resistentes a sulfenilazona. No significa que sea el único mecanismo, pero sí que está presente. Este mecanismo, para dejarlo claro, lo que hace es, aunque el herbicida logre entrar, logra capturarlo, interceptarlo y degradarlo a especies no tóxicas antes de que actúe sobre el sitio de acción de la planta. ¿Esto por qué es importante? Es importante saber que nosotros estamos no seleccionando solamente los biotipos, sino saber que estamos seleccionando los mecanismos dentro de los biotipos, porque esto, por ejemplo, los australianos lo saben mejor que nosotros con Lolium, y acá hay referentes con Lolium también que lo deben saber muy bien. La resistencia metabólica es la encargada por ahí de generar las resistencias múltiples, un mismo mecanismo que puede otorgar o bajar la sensibilidad a más de un grupo químico. No, esto no es para asustarlo, pero es para reiterar lo que dije al principio. Yo creo que los productores en Argentina somos bastante conscientes de los problemas y están bastante preparados para cómo afrontarlos. Es por eso que, además de porque nos salen un poco más caras las cosas y podemos hacer menos macanas. Esto es para ilustrar que no estamos tan mal, apenas tenemos resistencias múltiples a 2 o 3 mecanismos, mientras que en otros sitios tenemos, en Estados Unidos, resistencias combinadas múltiples a 6 activos, de 6 grupos distintos a la vez, y en el caso del Lolium, si no recuerdo mal, teníamos a 11 activos al mismo tiempo. Para cerrar y para reforzar la idea de lo que dije al principio, si nosotros consideramos cada una de estas líneas, primera, segunda, hasta la sexta línea, que tenemos la aplicación de un activo solo, fíjense que aplicando el lactofen solo, el lactofen con aceite, un PPO, en estas especies que son poco sensibles, estoy dejando un 25% de las plantas, acá es el caso de una de 4, pero imagínenselo a nivel lote, de 1 millón de plantas, dejo 250.000 plantas, y no cualquier planta, sino la planta menos sensible, que va a aumentar la frecuencia de esos tipos poco sensibles. Si me voy a mezclas un poco más elaboradas, agregando benazolín o agregando glifosato más aceite, fíjense que aunque el control fue mucho mayor, todavía tengo 2 plantitas ahí que son capaces de, finalmente, una vez que crezcan, producir algo de semillas. Y acá estoy aumentando la presión, pero sigo dejando descendencia con unos rasgos aún más preocupantes de baja sensibilidad. Con esto lo que quiero decir es que por ahí a campo, cuando tenemos algunos problemas, hay que cambiar la estrategia o implementar lo que es la tolerancia cero para no seguir incrementando la frecuencia de estos tipos poco sensibles. Como para cerrar, la selección del herbicida adecuado y las mezclas y las condiciones adecuadas es lo que creo fundamental para poder manejar y a su vez retrasar, algo que van a hablar más adelante, todo este problema de biotipos cada vez menos sensibles, en general con las resistencias declaradas y también, yendo a nivel lote, con los herbicidas que están cada vez al límite de poder quebrar su eficacia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este salón para compartir con nosotros esta charla. Voy a empezar a contarles un poco qué es Empera. Empera es un nuevo herbicida PPO, que tiene 3 características principales. La rápida acción, es un producto que tiene control tanto en hojas anchas como en gramíneas. Y una de las características también muy diferenciales es la sistemia que el producto tiene. Pertenece al grupo dentro de los PPO, el grupo 14, al subgrupo de los N-fenilamidas. Y nosotros lo que vamos viendo en este gráfico es la evolución de los distintos PPO y cómo fueron lanzados. Y observen que Rapidicil, que es la marca comercial de pirifenacil, posee los 3 anillos de benceno cerrados. Y eso es lo que un poco le da estas características que nosotros mencionamos, que durante esta charla vamos a ir profundizando.
Generalmente cuando hablábamos de distintos tipos de herbicidas teníamos dos grupos, unos que eran los herbicidas de contactos y otro que eran los herbicidas sistémicos. Y esa era la manera en cómo los diferenciábamos nosotros. Hoy en día con el nuevo lanzamiento de Empera esta premisa es falsa. Otra de las cosas que siempre hablábamos era que a mayor velocidad de control, cuando veíamos ese quemado que era tan rápido, siempre nos decían, bueno, vamos a esperar porque esto seguro que va a rebrotar más rápido. Bueno, hoy tenemos un producto que también viene a quebrar con este tipo de afirmaciones. Siguiendo un poco con esta línea, siempre vimos que los herbicidas PPO, carfentrazone, saflufenacil, piraflufen, no tenían buen control de Amaranthus en posemergencia. Cuando íbamos a hacer controles de Amaranthus, con este tipo de herbicidas empezábamos a recurrir a distintas mezclas, no solo de PPO, sino agregábamos otros activos porque nosotros ya sabíamos que el control no era efectivo. Volvemos con esto de Empera viene a quebrar un poco este tipo de situaciones y ahora lo vamos a ir viendo. Y finalmente, y uno de los grandes atributos que tiene Empera es venir a también desmitificar esto de que los herbicidas PPO no controlan gramíneas. Estaban siempre ubicados en un segmento de controlar hojas anchas. Hoy tenemos un producto que viene también a controlar, como les mencioné, hojas anchas y gramíneas en el mismo momento. Como para empezar a ir un poco más profundo en todo este tema de Amaranthus y por qué aparece Empera, siempre hablábamos de la importancia de la sistemia y por qué nosotros hacemos foco en esto. Cuando tenemos plantas de Amaranthus ya con pequeños tamaños podemos ver que tienen muchos puntos de crecimiento. Estos puntos de crecimiento se van incrementando de manera exponencial a medida que va creciendo el tamaño de la planta. ¿Y qué es lo que significa este punto de crecimiento? Es el potencial rebrote ante un control fallido. Siempre vemos que cuando hay un control que no es del todo efectivo, hay yemas que se activan y que empiezan a rebrotar por esa parte. Para poder demostrar por qué es importante la sistemia, nosotros llevamos a cabo unos ensayos muy simples que eran cubrir primero las hojas superiores de las plantas, cubrir las hojas inferiores y realizar distintas aplicaciones para poder evaluar cómo de la parte que no estaba cubierta, si el producto se movía o no a esos sectores. En un primer ensayo hicimos una prueba con epirifenacil, nuestro Empera, comparado con Paraquat. Y después les voy a mostrar también otro ensayo de Empera más glifosato comparado con saflufenacil más glifosato, que incluso los tenemos en este momento en nuestro stand. Entonces, si quieren, después vengan a nuestro stand porque los van a poder ver en vivo y podemos tener también ahí muchas discusiones, van a haber consultas como para seguir profundizando. Observen claramente cuando cubrimos las hojas nuevas, o sea, las hojas superiores de las plantas, ¿qué es lo que sucedió en Empera? El producto se movió desde la parte basal de la planta hacia la parte superior y observen claramente cómo en Paraquat, ahí van a ver en la parte inferior, que el producto quemó solamente donde tocó. No toda la parte apical de la planta continuó su crecimiento. Y de manera contraria, cuando aplicamos solamente la parte superior de las plantas, observen cómo en la parte inferior el producto no movió en el caso de Paraquat y en el caso de Empera el producto se trasladó desde la parte superior hasta la parte inferior. O sea, quemó, que era lo que nosotros hablábamos de tener contacto, de tener un producto que sea quemante, pero a su vez también logró moverse a otras partes de la planta. De igual manera, cuando vemos con Empera más glifosato comparado con saflufenacil más glifosato, también sucedió exactamente lo mismo. Se quemó la parte inferior en el caso de saflufenacil, pero no se trasladó hacia la parte apical. Y de manera contraria, cuando quemamos solo la parte superior, en el caso de saflufenacil, no se trasladó a la parte inferior y Empera se movió para todos los distintos puntos que tiene la planta.
Y si lo llevamos al campo, ¿qué es lo que siempre vemos? ¿Por qué apuntamos a la importancia de la sistemia? Claramente es por eso. Cuando tenemos herbicidas de contacto, generalmente hay muchas veces solapamientos de plantas o hay solapamientos por altos niveles de rastrojos. Los herbicidas no llegan a mojar completamente la planta. Entonces, contar con un producto que tenga sistemia también otorga esa tranquilidad de poder llegar de manera efectiva a toda la planta, aún no tocándola completamente. Y ese es el diferencial que trae Empera y que venía a quebrar con estos mitos que estábamos hablando. Por otro lado, les dije que era un producto de rápida acción. ¿Cómo podemos ver que un producto tenga rápida acción? Bueno, yo lo he dividido en dos partes. Por un lado es la velocidad que la gota cuando toca la hoja penetra dentro de la planta, que lo vamos a ver con este tipo de ensayos, que son ensayos donde aplicamos a los 5, 10, 30 minutos y 4 horas y luego simulamos una lluvia de 20 milímetros. Usamos esos intervalos entre aplicación y lluvia en Amaranthus y en Echinocloa. Ahí lo que vamos a ver es si el producto ingresa dentro de la planta. Observen claramente en la parte de la izquierda son todos los tratamientos sin lluvias. El testigo era una población resistente. Cuando se lo aplicó sin lluvia se controló, pero cuando aplicamos incluso a los 5 minutos Empera, logró tener el mismo nivel de control que si no hubiéramos tenido una lluvia. O sea, una lluvia simulada entre la aplicación y a los 5 minutos ya el producto ingresó dentro de la planta y controló. Observen en el caso de saflofenacil cómo está de manera creciente desde los 5 minutos con un control muy malo y a partir recién de las 4 horas fue el tiempo necesario para que el producto ingrese dentro de la planta y tenga un control similar. Cuando nos vamos a gramíneas, podemos ver esto de que las gramíneas requieren un mayor tiempo de ingreso, pero entre 30 minutos y 4 horas fue suficiente para Empera para poder ingresar luego de una lluvia y tener un control similar a un testigo sin tratar, sin lluvia. Y en el caso de Paraquat, recién a las 4 horas fue un poco similar a ese testigo, incluso no lo controló del todo bien. Hablamos de Empera y el control en Amaranthus y nosotros estamos totalmente convencidos de que tenemos un nuevo estándar en el control de malezas y claramente lo podemos ver acá. Empera comparado con saflofenacil o con mezclas de saflofenacil más trifludimoxacin. Realmente el control es contundente. De igual manera, en el caso de Leucine indica, como no teníamos PPO que controlen gramíneas, hicimos el ensayo con glufosinato o con glifosato y observen la contundencia del producto. La aplicación de Empera realmente es muy efectiva. Acá vemos distintas situaciones de amaranto, de Urocloas panicoides, de cloris, de maíz voluntario. Estamos trabajando en el registro para ampliar a maíz voluntario e incluso Empera no solo que tiene un control muy efectivo de maíz voluntario, sino que viene a dar una oportunidad, porque vamos a poder aplicarlo cuando el maíz tenga 2, 3, 4 hojas y como el producto se mueve hacia el ápice de crecimiento, comparado con otros productos que son quemantes y que si lo aplicábamos antes de B4 sabíamos que iba a rebrotar, en el caso de Empera va a dar un control contundente incluso en esos estadios de momento de aplicación. O sea que nos da una ventana de flexibilidad muy amplia para poder aplicar en este tipo de malezas. En el caso de sorgo, que es una planta perenne, Empera va a controlar muy bien la parte aérea. Por supuesto, a los 25 o 30 días, si tiene rizomas, dependiendo el tamaño de las plantas, va a haber algún tipo de rebrote, pero ya estamos trabajando internamente en un nuevo producto que son mezclas de Empera con aceseasa para poder también aplicar con un solo producto este tipo de situaciones. Obviamente, ustedes pueden también mezclar Empera con otros productos. Si hay algo que hicimos en el desarrollo de Empera fue aplicar hoy en día más de 500 ensayos acá en Argentina, más de 1000 ensayos en Brasil y más de 1000 ensayos en Estados Unidos con distintos tipos de productos, ya sea quemantes, residuales, y realmente no hay ningún tipo de incompatibilidad.
Soja de segunda. Aquí fue en nuestro primer año de lanzamiento un muy buen nicho donde el producto realmente mostró todas sus virtudes. ¿Qué es lo que sucede cuando cosechamos un trigo? Tenemos que hacer una siembra rápida. No hay tiempo, el productor está con la máquina, cosechó y ya tiene la sembradora en el lote. En los últimos años estamos viendo trigos que no cubren bien. Generalmente un trigo al final de la campaña ya permite entrada de luz. El año pasado particularmente muchos lotes no cubrieron nunca. Estuvieron con entrada de luz y con la posibilidad de generar apariciones de malezas durante todo el cultivo. Llega la cosecha, tenemos gramíneas, tenemos amaranthus naciendo. Tenemos que aplicar un producto que queme rápido, que no tenga problemas de restricciones y poder sembrar y estar tranquilos de que ese control en amaranthus fue efectivo, porque lo que no controlamos antes de la siembra, después adentro del cultivo vamos a tener un costo elevado, deficiente en cuanto a la eficacia de control. Empera realmente en esas situaciones mostró que controló gramíneas, controló amaranthus y permitió realmente una tranquilidad al productor. Continuando un poco acá con lo que nos estuvo mostrando Ignacio, ¿no? Algunos activos eficientes donde otros no. Vemos distintos PPO, Fomesafen, Lactofen, S-Lactofen y el control de Empera. Empera versus otros PPO también lanzados recientemente, de Saflufenacil en mezcla con Tridiflumoxacin. Observen realmente que cómo ya se van generando esos rebrotes que estuvimos hablando, esos puntos de crecimiento que se activan en otros activos, y la contundencia de Empera cuando es aplicado realmente hace un control muy efectivo. Otro de los trabajos que estuvimos haciendo también es en Raigras, donde podemos observar distintas poblaciones, colectamos distintas poblaciones del Oleum e hicimos aplicaciones de glifosato, de cletodin más glifosato. Claramente se va observando que hay una mejoría, pero la aplicación de Empera con cletodin y con glifosato dio una contundencia total en este tipo de poblaciones que son bastante difíciles de manejar. Yendo a la velocidad de control, les conté y les mostré la velocidad realmente de Empera, que en 5 minutos ya ingresaba dentro de una planta. Ahora les quiero mostrar cómo el producto actúa una vez que ingresó dentro de la planta. Y lo que vamos a ver es un video, está en nuestras redes, venimos trabajándolo también en distintos canales de difusión. Y acá lo que van a ver, qué es lo que sucede una vez que aplicamos Empera durante las primeras 7 horas. Van a ver una población, un tratamiento aplicado con glifosato solo, otro con Empera, en Amaranthus y en Eleucine. Solo 7 horas. Y esto es lo que sucedió. Observaron cómo el producto realmente tiene una velocidad de acción que es muy contundente. Y un poco como para mostrarle a los 21 días, porque claro, bueno, un glifosato a las 7 horas no vamos a ver ningún tipo de efecto, pero ya a los 21 días observen cómo las plantas de glifosato continuaron creciendo sin ningún tipo de efecto y la contundencia en los tratamientos de Empera. Lucía les contó, fuimos el primer país en el mundo en lanzar Empera, algo que fue un hito para todos nosotros. Generalmente todos los productos siempre se lanzan en Europa, en Estados Unidos y después vienen a lo largo de los años aquí a nuestra región. Nosotros fuimos el primer país en el mundo en lanzar Empera.
Y obviamente yo, estando del lado de desarrollo, de haber estado desde el 2019 trabajando con el producto en microparcelas, pude ver toda esa película de cómo hacer el desarrollo de Empera, pero quería verlo a campo. Y realmente para mí fue un placer y tuvimos devoluciones excelentes. Ver lotes así que ya tengan este nivel de contundencia con un quemado total, sin ningún tipo de rebrotes, para nosotros fue muy, muy, muy bueno. Y acá quiero ir un poco cerrando mi charla y haciendo un poco todo un balance de lo que les estuve contando. Y siempre hablamos un poco del costo de empezar en desventaja, ¿no? Uno cuando está en un barbecho empieza a tener, siempre llega a estar cerca de la siembra y claramente cuando hay este tipo de malezas que son resistentes hay mucha pérdida de agua. Estamos empezando a dejar plantas que van a generar semillas si no las controlamos bien y tenemos una siembra muy acotada porque tenemos que resolver un problema rápido, efectivo y poder sembrar lo antes posible. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando estamos antes de ese barbecho que no hacemos un buen control? Bueno, después tenemos una consecuencia. Por un lado, un nacimiento desuniforme, donde hubo malezas, generalmente hay pérdida o no hay uniformidad de humedad, los cuerpos de siembra, cuando hay muchos rastrojos, más malezas verdes, no trabajan bien, se empiezan a generar esos chanchos que nosotros hablamos, eso es fuente de que durante el cultivo van a aparecer malezas resistentes y van a seguir continuando esta cadena que nunca podemos cortar. Además, empezamos a tener alta competencia inicial en nuestro cultivo. Y sin duda es que las pérdidas de rendimiento son definitivas. Una vez escuché una frase que me quedó grabada, que me dijeron, no hay mejor herbicida que un cultivo bien implantado. Eso fue lo que me dijeron una vez y realmente cuánta razón que tienen. ¿Por qué? Porque un cultivo que está bien implantado, que ya está limpio al momento de que nació, el cultivo empieza a competir por todos los recursos, agua, malezas de una manera totalmente diferente. Ahí avanzamos, dimos un paso hasta nuestro rendimiento final altísimo. Tener un cultivo bien implantado es clave. ¿Y qué es lo que viene a traer Empera? Es ese poder de empezar ganando. Es poder agarrar y aplicar un producto y tener un nuevo estándar de control, una tranquilidad de que ese control antes de la siembra va a ser efectivo, no va a tener rebrotes, va a ser rápido, va a poder controlar amarantus, gramíneas, y empezar con ese cultivo libre de malezas, que es fundamental hoy en día para poder después tener un potencial mayor. Y un poco lo que nosotros mencionamos, ¿no? Empera es tu punto de partida y es tu punto final para las malezas. Así que les quiero dejar un poco estos mensajes. Hay seguramente muchas dudas, vamos a estar en el stand para poder tener conversaciones y poder discutir. Y nuevamente les agradezco a todos por haber llenado esta sala e incluso no hay lugares ahí en el fondo, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ignacio, Enrique. Bueno, directamente ya vamos al QR. Lamentablemente no tenemos tiempo para las preguntas, pero las vamos a poder responder. Se pueden acercar al stand y además también los invitamos a que puedan conocer y ver el resultado del Empera en vivo, ¿no? Todas las macetas que mostró Quique, hoy las tenemos en el stand, así que es una buena oportunidad para que lo conozcan. Muchas gracias.